hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a la comunidad que nos escriben cotidianamente y haciéndonos preguntas, aportándonos. Y también es bueno cuando también nos cuestionan, eso también hace parte de todo este aprendizaje. Y gracias por estar con nosotros. El tema de hoy surgió porque hubo muchas preguntas o muchos, digamos, interpretaciones sobre el narcisismo. Y como está ¿cómo se dice? En tendencia, es el narcisismo, es de tendencia. Y como el narcisismo está en tendencia, entonces todo lo asumen a la persona que es narcisista. De esto me acuerdo cuando estaba en mi juventud, que hace muchísimos años, hubo una tendencia a hablar acerca de la persona bipolar. Entonces, amanecía muy triste, es que es bipolar. Amanecía alegre, no, es que la persona está bipolar. Entonces empezábamos a martillar a nuestras amistades dependiendo de su estado emocional. Y ahora se repite. Mírame que ahora se está repitiendo y es exactamente lo mismo. Simplemente como está en tendencia, no analizamos, no observamos, no vamos un poco más allá de la misma persona, no partimos de la persona, sino que inmediatamente empezamos a clasificarla. Entonces, debido a esto, y como nos han hecho muchas preguntas acerca del narcisismo, o porque también nos envían en nuestras consultas, nos envían que tiene una persona con TLP y que es narcisista y empiezan a expresar y a mostrar como su temperamento, o sea, sus comportamientos. Y vamos a mirar esa parte de mito y vamos a mirar las realidades del trastorno límite de personalidad con el narcisismo. Y hay un mito, ¿sí? Hay un mito con el narcisismo en el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué hay un mito? Porque es que el trastorno límite de la personalidad, lo primero que hace el trauma en el momento en que se instaura es que la identidad, ese yo soy, ese sentido común, se para, se estaciona, o sea, no continúa. Mientras que en la persona con trastorno narcisista tiene identidad, que ya la persona especialista en narcisismo les hablará si tiene una baja autoestima o una superestima. Bueno, ya la persona que está especializada en narcisismo lo dirá. Pero la persona con trastorno límite de personalidad, al no tener una identidad, no tiene esa superioridad. Pero hay una realidad que es la supervivencia. La supervivencia en la persona con trastorno límite de personalidad es ese miedo, y pasa del miedo al enojo, o del miedo a la ira, o del miedo al coraje. Y ahí es donde empieza a verse o a tener esa creencia de que empieza a exigir y es narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber identidad, ese yo soy, ese sentido común, ese que puede hablar, por ejemplo, a una persona narcisista se le puede decir, hábleme de usted, y él empieza a mostrar sus grandiosidades, cualidades, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad se le pregunta quién es y lo que hace es que puede dar una descripción, bien sea de su relación afectiva, puede dar una descripción de la relación como hija, la relación como esposa, la relación como amiga, ¿sí? Pero nada que ver con ese sí mismo.
Mientras que la realidad es que hay una supervivencia. Y la supervivencia se instaura en el momento del trauma. Cuando el niño se siente en esa vulnerabilidad, en ese estado de indefensión, en ese estado de miedo, porque bien sea porque hubo un abandono ficticio real, o bien sea porque hubo un abuso sexual, o porque hubo un estado o estuvo en un estado entre la vida y la muerte, o la muerte y vida, y allí experimentó esa vulnerabilidad, esos estados de supervivencia. Pero les cuento que cuando el niño nace, cuando un niño o una niña nace con esos estados de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el niño nace en medio de gigantes. O sea, las personas son gigantes. Lo que hay a todo a su alrededor es gigante. La mesa de comedor es gigante, las sillas es gigante, las camas es gigante, los baños es gigante. Todo es gigante. La mascota puede ser hasta gigante. Ya, todo a su alrededor es gigante. Y el niño o la niña se acostumbra a que hay siempre al lado suyo un adulto o un gigante que siempre está auxiliándolo, siempre está brindándole protección, brindándole que sus necesidades básicas estén resueltas, como su alimentación, su baño, su forma de vestir, salir a caminar, salir de un lugar a otro, ir a un parque, siempre va a estar con adultos. Y esto, en el niño es muy normal. Cuando el niño está en esas etapas en que hay que hacerle todo ese acompañamiento y que el niño necesita de ese adulto para ayudarle a autorregular sus emociones, a ayudarle a auxiliar en sus necesidades básicas. El niño está en una zona segura y en una zona de protección, más no de vulnerabilidad. Pero sí, por ejemplo, cuando el niño llora, hay un adulto atendiéndolo. El niño sabe que con el llanto llama al gigante. Pero todo, míreme que es externo. Si hay un estado, digamos, de dolor, el niño llora y el adulto interpreta su llanto. Por ejemplo, cuando está el niño y la mamá o ese adulto está reunida con diversas personas, el niño siempre necesita de que ese adulto esté atendiéndolo, esté mirándolo, esté observándolo, porque ese adulto es su zona segura. Y es ese adulto el que lo va llevando y le va ayudando a adquirir estrategias de vida en la medida que el niño va a ir avanzando en su edad. El niño se va a ir incursionando como en todas esas, digamos, en todas esas interacciones sociales, con el grupo de ambas familias, con el grupo, por ejemplo, de los neonatos, o sea, o también con los grupos infantiles, con los grupos de scouts. O sea, ese adulto va ayudándole al niño a que vaya acercándose cada vez más a todas esas redes sociales que conjugan en su entorno, ¿ya? Pero en la persona con trastorno límite de personalidad hay algo, y es que pueden ser, digamos, no hay mucha diferencia, porque en el momento del trauma, el niño para su formación
toda la parte de regulación emocional, toda la parte de interacción social, por estar en supervivencia, estar en alerta, porque lo pusieron en una vulnerabilidad y que el niño no estaba acostumbrado a esa vulnerabilidad. A partir de ese momento, el niño queda en estado de supervivencia y en estado de ataque. Por eso ellos casi siempre la palabra que utilizan las personas con trastorno límite de personalidad es que usted me ataca, es que usted me atacó primero, pero uno dice, pero ¿qué para usted qué significa ataque? Porque ni siquiera le he alzado la mano, no le he golpeado, no me hable en ese tonito de voz, es que ni siquiera te he alzado la voz. O sea, todo esto para ellos es un ataque. ¿Pero por qué? Porque ellos quedaron en esa hipervigilancia constante de su entorno, de su buscar como asegurarse de que nada le vuelva a suceder o que nada se vuelva a repetir. Que entonces ahí el niño digamos de 2 a 4 años y la persona con trastorno límite de personalidad, hablo de las emociones, hablo de la inteligencia emocional, no de la inteligencia intelectual. Porque la inteligencia intelectual, vuelvo y le repito, sigue su desarrollo como continuo hasta más allá de la madurez, ¿ya? Sigue, pero su inteligencia emocional no, porque lo que le sucedió fue en la parte emocional, en sus emociones. El niño queda en estado de supervivencia. A partir de ahí, el lóbulo prefrontal no termina de formarse. Míreme que ahí interviene algo muy importante de la neurología, que la parte neurológica, que no termina de formarse este prefrontal por estar a toda hora en supervivencia, ni siquiera en alerta. El niño que no ha tenido un trauma, termina teniendo alertas, por eso no va a atravesarse una vía en contravía, porque es contravida, porque porque el niño entiende y hasta más adulto entiende, no va a coger una vía principal como si fuera una vía de una autopista donde puede manejar a 120, 200 kilómetros por hora, sino que hay unas reglas y ellos van a aceptar esas reglas. Las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría se siente que coger una vía y estar conduciendo es estar a la defensiva. Entonces todo esto hace la diferencia entre ese niño y ese adulto, entre el niño que tuvo esa formación tranquila y que recibió las estrategias de vida, y que el niño que tuvo el trastorno límite de personalidad o el trauma no puede adquirir las estrategias de vida porque está en supervivencia. O sea, es como si hubiese quedado encendido el botón en rojo permanente, en alto, más alto, porque debe de estar en esa hipervigilancia de sobrevivencia. Por eso ellos no pueden, estar en esa autorregulación emocional ni en esa autorreflexión como puede adquirirlo el niño después de 4, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 25 años. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad se quedó ahí. Tú puedes hablar con una persona con trastorno límite de personalidad de la parte intelectual, sobre todo desde su saber, y ellos te pueden hacer una exposición hermosa, te pueden hablar de algo hermoso y te pueden dar unas explicaciones que vos digas, wow, y unas investigaciones, porque ellos profundizan toda esta parte de investigación y uno dice, wow, estamos aprendiendo con ellos. Pero en el momento que intervienen las emociones, ellos ya no pueden, ya ellos
ahí hay un bloqueo muy grande, demasiadamente grande, por ejemplo. Pueden ser demasiadamente intelectuales, pero casi siempre la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría están lejos o se alejan de las relaciones sociales o de las interacciones sociales. Se van alejando de los grupos familiares, por ejemplo, ya no van donde la abuela materna, donde el abuelo paterno, ya no visitan ni comparten con sus, digamos, sus más cercanos, que son los primos. Ya, por ejemplo, si está en la universidad, se cierra a grupos muy cerrados y siempre van a estar los mismos con los mismos. O simplemente va a estar aislado, si no están esas personas a su alrededor, ellos inmediatamente o ellas inmediatamente prefieren aislarse. O prefieren no estar en grandes multitudes, por dos cosas también. Primero, porque ellos ven que el lenguaje que utilizan las personas que no tenemos este trastorno es más, es como confundido, y fuera de eso nos ven como hipócritas, nos ven algunos, o la gran mayoría nos ven como hipócritas, como falsos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra vida serena, nosotros tenemos nuestra vida en calma, podemos tener cualquier preocupación, cualquier problema, pero lo sabemos llevar, tenemos optimismo, vamos y resolvemos, y tenemos algo, o sea, adentro de nuestro ser tenemos una fe, que es nuestra fe en nuestra, llamémosle, nuestra filosofía religiosa, llamémoslo como ustedes deseen, pero lo tenemos y confiamos y creemos y tenemos creencias, mientras que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no lo tienen. Por eso ellos viven en ese caos continuo entre un estado, digamos, de mucho bullicio, mucha farra, mucho droga, mucho sexo, mucho alcohol, u otros simplemente adentrándose solamente en las pantallas, solamente en los videojuegos, solamente en las redes sociales, y que las redes sociales las ven, pero continúan viendo más y más del mismo tema, buscando como una sensación de sentir, buscando qué video o qué objeto se pueda conectar con su estado emocional. Y por eso pasan horas y horas y horas y no tienen control del tiempo. También, por ejemplo, que Eli pregunta mucho, ¿por qué pasa esto? Estoy en tal parte, ella está en un grupo de gimnasia, ¿es que es? Entonces, ella dice, observo que tal persona, tal otra, entonces le digo yo, esa persona tiene TLP, pero ¿por qué, por ejemplo, estoy hablando con cualquier otro profesor o cualquier otra profesora, o estoy en otra área haciendo otro ejercicio, y él inmediatamente a veces se exhibe? Y yo, claro, porque es que tus ojos están viendo a otro lado, tus ojos están viendo a otro lado, tus ojos no están viéndolo a él permanentemente. Entonces, cuando ellos ven que el objeto del amor está, se está desviando de su vista, de él o de ella, inmediatamente ellos hacen cualquier llamado de atención. Nosotros los no TLP llamamos esto llamados de atención, pero para ellos no son llamados de atención. Para ellos es estar en supervivencia, buscando algo como niños que me vean, que estoy yo aquí, es que yo existo, estoy aquí, véame.
Entonces ellos pueden hacer cualquier acto de niñería, porque casi siempre son niñerías, porque te pueden descalificar, te pueden decir no sirves para nada, no haces buen el ejercicio, te falta más fuerza, te falta más músculo, te falta más, ¿cómo es que es cuádriceps o tríceps? Yo no sé cómo es que se dice. Pero es por eso, es porque ellos inmediatamente se sienten que esa zona segura que ellos querían tener ya se les está yendo, entonces, o se las están abandonando. Entonces, ellos empiezan a ser hipervigilantes, a ser exigentes, y ahí es donde se confunden con narcisismo. Entonces llega ella y me dice, pero ¿por qué si alguien me dice, míreme, tóqueme aquí que ya tengo ¿Los qué? Los músculos de afuera. Ah, los músculos de afuera fuerte. Y él me dice, y el otro llega y se sube hasta la pantaloneta hasta arriba, más arriba, y no sé por qué. Entonces eso inmediatamente lo pueden confundir con narcisismo. No, ella, sus ojos no eran para él. Acuérdense que los niños siempre nos están buscando los ojos. A donde estemos, siempre los niños dicen, míreme, mamá, míreme. Y uno, sí, ya te estoy mirando. Y enseguida sigo hablando con la señora y me dicen, usted no me está mirando. O sea, hay que seguirlo mirando hasta que termine el niño su actividad, o su gracia, o su historia, para que el niño se sienta que sí está con uno, no, ni siquiera es que sienta que está escuchado, o sea, es que sienta que esa mamá sí está en él, y ella está en mí, ¿ya? Y eso no es narcisismo, eso es zona segura. Ellos, los niños, van construyendo, y poco a poco construyendo su zona segura. Pero ¿qué pasa? En el momento del trauma, les arrebatan esa zona segura y van a quedar el resto de sus días hasta que no hagan terapia de reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, van a quedar siempre exigiéndole al otro o exigiéndole a la otra, míreme, que no mire para ningún lado, no hable con nadie, pero exactamente si vamos, y las mamás que tuvieron hijos pequeños o que tienen hijos pequeños van a entender esto. Siempre los niños es, míreme, y ellos empiezan a hacer como graciosidades, como cosas divertidas, como para que uno se quede ahí viéndolo. Nosotros decimos aquí en Colombia, lelo viéndolos, pero es exactamente lo mismo que está buscando la persona con trastorno límite de personalidad. Ah, pero es que, ¿qué pasa? Sí, les he dicho que son adultos o son niños tiranos con mañas de adulto. Son niños tiranos con mañas de adulto. ¿Pero por qué con mañas de adulto? Ah, claro, porque es que ya tienen 20 años, 25 años, 35 años y ya han pasado muchas historias y mucho aprendizaje. Pero aprendizaje de supervivencia. Y no es eso, narcisismo, no, es que él necesita mucha validación, es que él necesita que lo admiren, que lo digan bello, que lo digan, no, él lo que necesita es que usted esté ahí, y que cuando él esté en silencio, usted calle, que cuando él quiera hablar, usted hable, que cuando él quiere que lea, usted lea. Que cuando quiera que usted vaya y le traiga agua, vaya y le traiga agua, pero regrese a donde mí. Exactamente, como un niño, pero regrese a donde mí. Entonces, hay una paciente con sus hijos adultos, pero igual, puede tener la edad que tenga, puede tener 40, 50, 60 años, pero las exigencias son exigencias de un adulto cronológicamente, pero emocionalmente sigue siendo un niño de 3, 4 años, porque fue en el momento en que se instauró el trauma. Ahí es donde ellos permanecen y van a estar permanentemente estacionados en ese estado de supervivencia hasta que no
hagan terapia. Pero es que también me están escribiendo y me dicen, pero ¿cómo? Si tengo mi hijo de 25 años y es músico y vive solo, pero no quiere ir a terapia. Pero hágala usted, señora. Mamá, hagan terapia. Esposa, esposo, haga terapia. Hija, hijo, haga la terapia. Y usted le va a enseñar a esa mamá, usted le va a enseñar a ese esposo, a esa esposa, usted le va a enseñar a esa hija o a ese hijo. Usted le va a enseñar a reeducar esas emociones, porque ya en el adulto es reeducar. Hay que reeducarle, ¿ya? ¿Por qué? Porque no. Para que ellos puedan sentir, puedan verse, sentirse y escucharse. ¿Por qué? Porque a partir del trauma hasta el momento en que ellos puedan escucharse, verse y sentirse, hasta ese momento el trauma existe. Porque cuando ellos se escuchan, saben que están dentro de sí mismos, porque ellos quedaron afuera. Por eso ellos todo lo observan afuera, todo lo hablan desde afuera. Ellos te dan una explicación científica, pero de cualquier cosa hermosa, pero todo desde afuera. Pero que hablen de sí mismos no pueden hacerlo, porque no pueden llevarlo al mundo interior, porque el trauma los expuso ¿a dónde? A estar permanentemente en supervivencia. ¿Y la supervivencia qué es? ¿Qué es la supervivencia? Es un estado de constante, a ver cómo se los explico, que pueda entenderlo, de constante vigilar como todo lo que está a su alrededor, para que nadie me vuelva a atacar, para que nadie me vuelva a hacer lo que me hicieron cuando estaba más pequeño. Cuando alguien se acerque a mí, no me vuelva a hacer lo que me hicieron. Ya, entonces ellos quedan en esa supervivencia, y por eso la palabra con que ellos constantemente se comunican, todas las personas con trastorno, límite de personalidad, en cualquier lenguaje, en cualquier idioma, siempre hablan de ataque. Siempre hablan de ataque. Y hablan de ataque desde la palabra, desde el tono de voz. O sea, cuando tú hablas con una persona con trastorno límite de personalidad, hay que saber el grado de desarrollo emocional que tiene él o ella para hablarle desde ese grado de desarrollo emocional. Porque si ellos no entienden, tú los estás atacando. Y ahí se terminó la relación. Y ahí ellos inmediatamente se ponen en un estado de supervivencia, porque es supervivencia. No les importa nada absolutamente a nadie de los demás, solamente está él en esa, o muera o vivo. No les importa a nadie porque están bloqueados por el miedo. No les importa absolutamente a nadie, sino que él o ella tenga ese control de ese entorno para poder sobrevivir. Así quedaron ellos. Entonces, no hay forma. Por eso es tan importante partir desde el lenguaje emocional de ellos. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, porque ellos tienen su propio lenguaje. Ellos tienen su propio lenguaje. Aún más, cuando ellos lo ven a uno alegre, satisfechos, ellos inmediatamente nos dicen que somos hipócritas y falsos. Cuando nosotros tenemos esa delicadeza y ese respeto por el otro, y tenemos diplomacia para poder hablarle a la otra persona, para acercarlo, eso estamos fingiendo. ¿Por qué? Porque ellos no utilizan los filtros. Perdón, no utilizan los filtros. Porque ellos dicen que hay que decir la verdad tal cual la sienten.
porque ellos no tienen filtros. ¿Ya? Mientras que nosotros tenemos esos filtros. Ellos no. Ellos, entonces hay que saber leerle ese lenguaje. Para que pueda tener una comunicación, perdón, ay, partiendo de ellos. Partiendo desde ellos. Es así que podemos tener una comunicación asertiva con ellos, para que nosotros seamos escuchados y para que ellos nos escuchen. Pero somos nosotros, las personas no TLP, que debemos tener ese conocimiento para que le enseñemos a ellos este conocimiento. ¿Ya? Entonces, hay que partir de su lenguaje emocional. Hay que partir de cómo fueron los patrones de conducta que recibieron ellos. Porque es que siguen los paradigmas, siguen los modelos de crianza. Y que ellos con lo mezclan con el trauma, entonces ellos todo lo ven en un mundo de supervivencia y de caos. Entonces, no están, o sea, no creen en uno. No nos ven su zona segura. Ahora bien, aprendiendo su lenguaje emocional, es ahí donde nosotros le vamos a mostrar que nosotros sí tenemos una zona segura y que nosotros podemos ser su zona segura, mientras que aprende a que él puede adquirir su zona segura. Pero esto todo es un proceso y para ello necesitamos paciencia, tolerancia, empatía compasiva. Empatía compasiva, para saberlos escuchar, para saber interpretarlos, así como interpretábamos el llanto del niño, así como le decíamos, ¿qué quiere? Esto se llama cuchara. Ya. Esto se llama cuchara. O sea, enseñarles es exactamente, para ellos es reeducarlos. Bueno, ya me dice que ya estamos sobre el tiempo. Continuemos. Por el comentario, que tomes un poquito de agua. Sí, aquí estoy tomando mi aromática, gracias. Bien, por acá les saludan. Hola doctora, buenas tardes, muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Buenas tardes doctora, muy interesante toda su información, se ve que tiene mucho conocimiento en este trastorno. Gracias, de verdad que sí tengo bastante conocimiento, porque es tener esa empatía compasiva para uno saber escucharlos, verlos y sentirlos. Ok, por acá nos dicen por el Facebook, buenas tardes doctora, mi hija de 17 años se anima a hacer algo y cuando llega el día de hacerlo ya le da pereza. Ejemplo, arreglar el cuarto, se demora días organizándolo y mantiene muy pegada al celular. A ver, lo que pasa es que como ellos quedaron en el trauma, y el trauma fue en la infancia, en la primera infancia, casi siempre es en la primera, iniciando la segunda infancia, los niños no saben del tiempo, de manejo del tiempo. Y tu hija está ahí, atrapada en esa etapa. Entonces, quiere decir que el trauma fue más o menos a esa edad. Y quiere decir que ella no sabe manejar el tiempo. Cuando ella queda atrapada en que va a organizar el cuarto, pero se pone y se distrae con otros objetos o con otras actividades, es necesario apoyarla. Entonces vas a arreglar la habitación. Genial, vení. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a coger esta hojita y vamos a escribir. ¿Por dónde quieres iniciar? Por el closet. ¿Por qué área del closet? Por el lado izquierdo. ¿Por qué parte del lado izquierdo? Por la zapatera. ¿Ves?
aunque tenga 17, 27, 50 años, hay que hacer ese ejercicio. Eso es el lenguaje emocional, aprender el lenguaje emocional. Cuando tú aprendes el lenguaje emocional, para ella va a ser divertido, muy divertido, créeme que va a ser divertido. Y le vas a enseñar cómo organizar, que ella se haga cargo de su cuarto. ¿Ya? Por el Facebook preguntan cómo se enseña a reeducar las emociones. Mira, para reeducar las emociones en una persona, digamos, adulta, y hablo de después de los 15, 16 años, no es adulto, pero ya es muy difícil que el niño se forme, ya está formado, es empezar a escucharlos, sentirlos y verlos. Para escucharlos, sentirlos y verlos hay unas técnicas sencillas, muy sencillas, pero hay que hacerlos. Pero por más sencillas que sea, necesito hacerle seguimiento. Por ejemplo, yo a ustedes les he dicho, tapes en un oído y intercámbienselo. Me cuentan en los live. Cuéntenme cómo les va. Nadie me ha preguntado. Llevo 8 días, llevo 15 días, llevo un mes con el oído tapado y estoy haciendo esto y observo esto, me escucho esto, no veo esto, obvio. Nadie me lo dice. Entonces, yo he dado técnicas, he dado pautas, pero nadie las hace. Háganlas, por favor. Tápense en un oído e intercámbienselo con el otro. Estén intercambiándoselo. Y me cuentan, por favor, qué sienten, qué ven, qué escuchan. Bueno, ¿y cómo se sienten? Pues claro. Por el TikTok nos dicen, buenas tardes, una genia, yo que lo padezco veo cuánto nos entiende. Sí, gracias por compartirlo, gracias. Según su experiencia, ¿qué tan frecuente es que las personas con TLP tengan como pareja a personas con rasgos narcisistas cuando cambian el patrón? ¿Cuándo cambian? ¿Cómo así? Vuelve a hacer la pregunta. Según su experiencia, ¿qué tan frecuente es que las personas con TLP tengan como pareja a personas con rasgos narcisistas cuando cambian el patrón? El patrón de la pareja, ok. De la pareja. A ver, lo que pasa es que ahí hay un complemento. La persona con trastorno límite de personalidad necesita a alguien que siempre esté pidiéndole, exigiéndole, ¿cierto? Y la persona narcisista necesita de alguien que lo atienda, ¿ya? Entonces ahí hay un patrón de conducta que se alinean, ¿ya? Ahí lo que hay que hacer es, primero que todo, enseñar a la persona con trastorno límite de personalidad que salga de esa sumisión, porque no tiene identidad. Entonces hay que ayudarle a fortalecer la identidad, hay que ayudarle, o sea, eso con terapia. Necesariamente hay que entrar a terapia. Sí. Por acá hacen una pregunta importante. Doctora, escuchar por un solo oído me da mucha ansiedad y desespero, no lo soporto. Ok, pero no lo soportas en cuántos minutos, 10 minutos, los primeros 10 minutos, la primera media hora. Sé más específica. Si quieren, por favor, a que les colabore, sean específicos, o sea, vayan al mínimo detalle. Por bobo que sea, por sin sentido que sea, por favor, el detalle. Ok, por acá hay una persona pidiendo que hable del código F69. F69, trastorno de personalidad y comportamiento del adulto no especificado. Lo que pasa es que cuando pasamos, y esto me estaba acordando del trastorno, ya me olvidó, búscalo ahí, ya se me olvidó, que muchas veces, como el trastorno límite de personalidad, convergen todos los trastornos. Créanme que convergen todos los trastornos. En el trastorno límite de personalidad convergen todos los trastornos, pero ¿por qué convergen?
porque estamos hablando que son trastornos emocionales. Todos los trastornos mentales son emocionales. Todos los trastornos. Menos los biológicos, por ejemplo. El trastorno, por ejemplo, el de esquizofrénico. Afortunadamente hay medicamentos que regulan la parte de la esquizofrenia. También la parte biológica del bipolar. Y hay otros también. Que la parte, cuando son congénitos, afortunadamente a estos trastornos le han dado mucha importancia y es mucho más fácil encontrar los medicamentos para estabilizar la hormona con el neurotransmisor. Pero para el trastorno límite de personalidad es muy difícil, porque hoy tienes, por decir algo, hoy tienes miedo, mucho miedo, pero al día siguiente puede tener mucho, o al día siguiente, no, a los 15 o 20 minutos puede estar en un ataque de ira muy fuerte, ¿sí? Y necesitan drenar ese miedo o esa ira. Y muchas veces están en las autolesiones, y las autolesiones pueden ser la somatización, o sea, puede ser la fibromialgia, puede ser la jaqueca, las migrañas, bueno, muchas enfermedades que uno puede somatizar en el momento de estar en esos estados emocionales. Y no hay, como decir, un psiquiatra o un psicólogo o un médico general o un neuropsiquiatra o un neuropsicólogo que especifique exclusivamente al TLP y cuántas digamos, trastornos pueden converger en el trastorno límite de personalidad. No, siempre nos vamos al libro de los enfermedades mentales, que eso lo da la Escuela de Psiquiatría, entonces la neurociencia. Entonces nosotros simplemente, pánico, entonces ataque de pánico, le tratamos el ataque de pánico. La obsesión, le tratamos la obsesión y salió de el ataque de pánico. Trancones de comida, inmediatamente para trancones de comida, vaya por favor donde la nutricionista, vaya por favor donde no se quiere, vaya por favor donde no se quiere, y la persona con trastorno límite de personalidad termina, o sea, tan descompuesta, o sea, o tan llena de tantas, digamos, medicamentos y tantos especialistas que no saben entonces qué es lo que tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es que tiene Asperger, no es que tiene falso autismo, no, entonces, y empiezan a darle muchos medicamentos y ahí es donde muchas veces se pierde la persona con trastorno límite de personalidad, pierde como el sentido de orientación de su enfermedad principal. Ok, por acá nos dicen por el Facebook: doctora, mi hija no le gusta que le digan nada, se enoja y dice que sí, que molesto y que la estreso. Por ejemplo, cuando le digo que apague la luz, cuando salga del cuarto, que no junte la ropa sucia con la limpia, que mantiene muy desorganizado el cuarto, dice que mantiene muy cansada. Ella es medicada y tiene 17 años. Lo que pasa es que tú no partes de tu hija, no partes del lenguaje emocional de tu hija, ¿ya? Entonces, a ellos hay que saberles decir las cosas, ¿ya? Para eso necesitamos saber escucharle. ¿Cuáles son las palabras que pueden motivarla? ¿Cuáles son las palabras que pueden desmotivarla? ¿Cuáles palabras son las que me callan? Porque me callan. Estoy muy cansón. Pues echas cantaleta. Ese es mi cuarto, al fin y al cabo es mi cuarto, déjalo así, a mí no me estorba, ¿ya? Es mi cuarto, pero yo pago todo, o sea, no es tu cuarto, estás viviendo en mi casa, donde estás en un cuarto, que yo también soy parte de ese cuarto, ¿cierto? Pero no sabemos cómo de hablar ni cómo decirle. Ahí es donde está lo esencial, lo parte esencial del trastorno límite de personalidad. Se debe de iniciar por aprender ese lenguaje emocional de esa hija o de ese hijo, o de esa esposa o de ese esposo, o de esa ser que amo, o de mi amiga, o que yo soy empleador, entonces tengo que saber lidiar con todos estos
estas emociones de todas estas personas. Entonces apréndalo, aprenda este lenguaje. Además, aprender este lenguaje es un lenguaje universal. Aprenderlo porque vamos a aprender a escuchar y a hablar con el otro sin ofenderlo, sin generarle malestar, sin generarle, digamos, enojo, ira, tristeza, invalidación. Bueno, muchas cosas se puede aprender ahí. Pero es eso, aprenda el lenguaje. Hay que aprender ese lenguaje. Ok, por el Facebook nos dice, yo me he tapado el oído durante un mes. Empiezo a escuchar mi respiración, me siento más tranquilo. Luego lo que me dicen ya no me impacta igual. Pero ¿cómo enseño eso a mi familiar con TLP? Porque no dijiste lo principal. Entonces no lo estás haciendo bien. Y no te voy a decir qué es lo principal. Porque no lo puedo decir. Porque no estás en terapia. Entonces, taparte el oído un mes, yo no estoy diciendo que se tape un oído un mes. Yo estoy diciendo diario, hay que estarlo intercambiando. Un tiempo, una tarde esta, media tarde el izquierdo, luego me lo paso al otro oído, luego me lo paso acá. Solamente se lo quita para bañarse y para acostarse. El resto están intercambiándolo entre el uno y el otro, pero no me has dicho lo más importante. Entonces, sí, continuemos. Ok, vamos por el TikTok. La persona de TikTok, vamos a seguir dándole tacta a la pantalla para llegar a más hogares, para que más hogares conozcan a la doctora y puedan aprender de este trastorno. Bueno, por acá nos dicen, te amo tanto, dices tantas verdades. Gracias, gracias. Gracias por compartirlo. Me dijo que tengo F69, que es el trastorno de personalidad adulta y que estamos hablando ahorita. Pero el psiquiatra dice que es bipolaridad, dejé de dormir un mes. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, el trastorno límite de personalidad, a veces por el estado de hipervigilancia o por el estado de estar estar a la defensiva, estar en ese estado de supervivencia, también deja de dormir un mes, 2 meses. Y también por eso les da burnout, ¿ya? O sea, no es exclusivamente de la bipolaridad, por eso les digo, lo sesgan. No dice, bueno, ¿y qué más ha sentido, qué más ha sufrido? Y ha sufrido de esto. Entonces uno ya empieza a mirar un paquete ya de esa persona, no solamente ese que no duerme, sino ¿qué más? O sea, para tener más síntomas y poder tener una claridad de esa enfermedad de la que estás padeciendo. ¿Ya? Por acá nos dicen, pero entonces uno como esposa, ¿cómo hace para ayudarlo? Estoy cansada, es muy hiriente, no sé cuándo lo que me dice es realmente él o su TLP. Siempre es su TLP, siempre. Recuerde que él es un niño tirano con mañas de adulto. ¿Ya? Entonces, usted debe, primero que todo, no sé cuántos años lleva de casada. Primero debe de estar con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que, y no es lo mismo, créanme que no es lo mismo, yo saber que tengo un esposo que tiene trastorno límite de personalidad, que llevo 20, 25, 15 años de casada y que quiero todavía conservar el matrimonio y me voy a ir al psicoanálisis o me voy a ir a la Gestalt o me voy a ir al transpersonal, no es lo mismo. Hay que ir y buscar al psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te enseñe, primero que todo, a recuperar tu identidad, tu valía y tu autoestima. Y cuando recuperas tu identidad, autoestima y valía, te vas a dar cuenta en qué mundo estuviste durante estos años. Segundo, te vas a dar cuenta que quién eres tú y vas a regresar a ti misma. Y luego, él se va a dar cuenta. Y cuarto, ya no te va a importar lo que él te diga, porque ya vas a aprender su lenguaje emocional. Porque las personas con trastorno límite de personalidad, la comunicación que aprendieron con las mañas como adulto, que a las personas no TLP nos duele.
lo que es la tiranía, lo que es que nos digan, nos descalifiquen, que nos quiten identidad, valía y autoestima. Eso es lo que más nos duele. Y ellos lo aprendieron y por eso ellos lo hacen. Pero lo hacen ¿con qué motivo? Porque tienen más miedo ellos de que usted se vaya, de que usted deje de mirarlo, de que usted deje de atenderlo, de que usted respire por él, coma por él, sienta por él, camine por él, haga las cosas por él. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, ¿qué pasa si yo creo que soy una mamá narcisista? ¿Cómo determino eso? Eso lo determina un psicólogo especialista en narcisismo. Vaya a un psicólogo especialista en narcisismo y él te va a hacer un test, una batería, y te va a dar cómo poder trabajar ese trastorno, que es muy fácil, es fácil trabajarlo, porque no tiene trauma. Eso es un patrón de conducta. Ok, tengo casi 49 años y ahora, después de tantos años, me han dicho que tengo posible TLP. Tomo risperidón. Ajá. Ok, ¿y qué quieres hacer con esa verdad que ya sabes que tienes, TLP? Bueno, por acá también nos dicen, lo mejor es ignorar a los narcisistas, consumen y enferman a las personas y culpan a los demás. No, lo ideal es aprender el lenguaje, aprender a leernos, porque todos existimos en este mundo, todos necesitamos estar en esta tierra, todos. Aprendamos, es aprender. Ok, la chica de ahorita dice, la del esposo. Sí. Solo 20 años, me imagino de que de casado. Bueno, solo lo hice ir el año pasado al psiquiatra y lo diagnosticó con el TLP y sí, ya entiendo muchas cosas. Yo sí estoy juiciosa con mi terapia y sí se está portando peor desde que me cuido a mí misma. Ok, entonces espero que tu psicólogo te dé herramientas, porque ellos no es que se vuelvan peor. Cuando uno no sabe el lenguaje de ellos, uno puede decir y dar esa descripción que tú hiciste, que se vuelven peor. Lo que pasa es que él tiene mucho miedo. Entonces, cuando él tiene mucho miedo, hay técnicas y hay que aprovechar esos momentos para reeducarlo, y ellos aceptan esa reeducación. Por acá nos dicen, la actuación me ha ayudado a drenar mi ira. ¿Sí? Es posible que sí. Y mucho. Pero la pregunta es, tu vida siempre va a ser una actuación. Tu día a día es una actuación. Hay que reeducar las emociones. Para reeducar las emociones es necesario verte, sentirte y escucharte, para saber cómo se llama esa emoción, o sentir cómo se llama ese sentimiento, y empezar a trabajar sobre esa emoción y sobre ese sentimiento, y ponerle límites, colócale límites. Pero hay que saber qué emoción y qué sentimiento vienen, en qué momento, cuando me dice, cuando veo, cuando escucho, cuando no, cuando se atraviesa. Es que es todo un día estar en ese escucharse a sí mismo. Ok, bueno, por el TikTok nos dicen, vamos a continuar dándole tacta a la pantalla, que ya falta poco para terminar el live. Yo tengo una fijación por los juguetes. ¿Fue la etapa del trauma? Pregunta. No lo sé, yo no puedo decir eso. Ahí necesitamos, estar en terapia para mirarlo. Simplemente que estás en la etapa de qué edad, no sé qué clase de juguetes es que te gustan. Y ahí te das a dar cuenta en qué edad te quedaste. Sí, hay muchas cosas por evaluar allí para saber. Ajá. Hola, ¿el narcisista es lo mismo que apego evitativo? Mírame, no, todo eso son patrones de conducta. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que aprender, primero que todo es saber
¿Cuál es el narcisismo que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué me lo produjo? ¿Qué me lo produjo? ¿Cuál fue el modelo de crianza que me lo produjo? Por ejemplo, si estamos hablando de modelo de crianza, mi padre era TLP. Mi papá decía, el que da un golpe una vez, ¿cómo es? La primera vez lo da 2 veces, algo así. Entonces yo desde niña lo escuchaba, ¿cierto? Y yo fui creciendo con ese patrón, A mis 35 años me vine a dar cuenta que ese patrón no me sirvió nunca. Nunca. Entonces hay que saber cuál es el patrón. También hubo muchos descalificativos. También hay que saber qué descalificativo te llevó a ese punto. O sea, eso es más profundo. No es tan simple como lo vemos a simple vista y calificamos y etiquetamos. No, eso es profundo. Bueno, por acá pregunta. ¿Se puede reeducar sin ir a terapia, solo con el cambio de uno? ¿Y cómo es el cambio de uno? Pues explícame cómo es el cambio de uno. Ok, dejamos la pregunta en el aire. Rápidamente nos dicen, tengo TLP y siento que puedo ir a personas que amo sin tener la intención, quisiera cambiar eso. Para tú, excelente. Mírame, eso que acabas de decir es escucharte y verte. No es que crees, lo haces. Y lo haces desde la supervivencia, y la supervivencia no es consciente. ¿Qué es lo necesario? Que vayas a terapia y empieces a reeducar. Pero para reeducar emoción para emoción hay que saber cómo se llama esa emoción, qué me lo produce, qué tono de voz me lo produce, qué gesto me lo produce. O sea, son microgestos, son microexpresiones y son ciertas palabras. Eso lo debes de aprender para que tú aprendas a reeducarlo. Y ahí tú mismo le vas a colocar el límite. Ahí tú mismo vas a colocar el límite. Cuando tú mismo empiezas a colocarle los límites a esas emociones y a esos sentimientos, ahí estás reeducando emoción por emoción. Y estás aprendiendo a colocarle los límites. Y ¿sabes qué es lo más genial? Que el vacío emocional se merma. El dolor de ese vacío emocional se merma. Los pensamientos circulares se merman. El no poder dormir se merma. El tener que estar evadiendo el dolor emocional con las pantallas se merma. O sea, vas a ver cómo empiezas tú a sentirte en ese bienestar y los medicamentos, los mismos psiquiatras van viendo que lo pueden ir mermando. Ok, vamos a continuar con el tacto en la pantalla, que tenemos muy buena audiencia el día de hoy por el TikTok, ya tenemos a 100 personas conectadas. Por acá nos dicen, mi pareja no trabaja y yo busco la manera de que genere y le doy ideas y se molesta. No sé cómo convencerlo, es profesional y muy inteligente, pero no sé por qué no sale, él espera que llegue algo. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, es importante saber el lenguaje emocional de su pareja, de su hijo, de su hija, de la persona que tenga el trastorno límite de personalidad. Porque cuando tú le dices, ve, mírame, entonces dame una idea, tengo esto, ¿tú cuál es esa? Él no va a dar ni una idea, porque tú no le estás graficando nada en su mente. Tú lo que estás haciendo es ahuyentarlo de ti. Rapidito, tengo que hacer, ya me voy, más tarde, o no diga nada, y sale y se va. ¿Ya? Porque eso no le genera. Eso tiene que ver con enfrentarse a unas relaciones sociales, a unos vínculos que ellos temen. Ellos buscan las personas que necesitan para su supervivencia, pero no para sostener en la vida, como relaciones sociales regulares. Bueno, para ir terminando, con mi pareja siento amor y amor-odio, incluso en cosas que yo veo no son para tanto. ¿Cómo sé si lo amo?
Pero me está preguntando una persona con TLP. No lo sé. Dejamos la pregunta en el aire si eres una persona así, soy TLP. Muy bien. Y en él veo carencias y siento que soy demasiado mala y él se deja. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese es tu objeto del amor, no más. Y ese objeto del amor te da una zona segura. Y a esa zona segura tú la maltratas. Tú la humillas, porque la humillación es parte de las personas no TLP que nos pega duro. Y le quitas la identidad y le quitas la valía y la autoestima. No lo amas. Pero si quieres saber cómo es amar, ve a terapia, haz terapia, para que te escuches, te veas y te sientes. Necesitas retornar a ti misma, porque en el momento del trauma te sacaron de tu zona segura y te dejaron expuesta. Por eso está esa hipervigilancia y por eso maltratas al otro y por eso le quitas la dignidad al otro, por eso le quitas la autoestima al otro, la identidad al otro. Porque siempre es el otro. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Entonces empieza por ti y eso lo hace en terapia. Ok, por acá para ir terminando, muchachos, muy bueno el live de hoy, pero ya tenemos que ir terminando. No, puede que una mamá haya desarrollado narcisismo porque mi papá tenía esquizofrenia no diagnosticada. Pero es que lo que sí es muy importante es que tú vayas a psicología. Cuando mi mamá no sabía nada del trastorno límite de personalidad, pero mi mamá sabía que tenía problemas mentales. Y mi mamá, desde la edad de los 8 años, llevó a cada uno de sus 8 hijos donde el médico psiquiatra, que además era psicólogo. Entonces, nos trató a todos. Nos trató a todos. A mí hasta los 17 años, hasta que se lo llevaron hasta a la ONU. ¿Ya? Pero eso hizo. Entonces, ve tú. Pero no para que hables de tu mamá. Habla de ti, de ti, de ti, de ti. Porque cuando empiezas a hablar por ti, de ti, para ti, vas a encontrar entonces respuestas que estás haciendo preguntas de tu madre. ¿Ya? Bueno, esta es la última pregunta. ¿Ok? Gracias por participar, gracias por estar acá. Excelentes preguntas. Gracias por estar acá. Un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimos éxitos. Hasta pronto.